medición que podamos, los sistemas de medición que podamos diseñar. O sea, cierra bien la puerta. Todos los sistemas de medición que podamos diseñar. Cuando hablamos de sistemas de medición, hablamos de calibración de ciertos equipos. Todos tienen que verificarse si tienen error aleatorio o error sistemático, sea de la índole que sea el equipo. Sin embargo, también algo que es importante es saber cuáles son las evidencias que yo necesito tener para poder determinar que tengo ese error aleatorio o que tengo ese error sistemático. En el caso de las pipetas, como en el caso de algunos sistemas, para medir la precisión principalmente y medir la exactitud, necesito hacer una serie de operaciones matemáticas y necesito hacer una serie de procedimientos para poder tener evidencia. En el caso de las pipetas, voy a compartir mi pantalla. Ok. Miren, ¿cómo es la manera correcta que tengo que pipetear? Porque ese es otro punto, Andrés, ese es otro punto importante. Ustedes luego meten la puntilla hasta donde se les da la gana, ¿sí? Porque no saben y está bien. Pero no está bien porque desde el punto de vista técnico, ¿cuánto es lo que se tiene que introducir la puntilla en el fluido o en el reactivo o en la muestra? 2 milímetros. ¿Cuánto? 2 milímetros. ¿De 2 a cuánto? A 3, ¿no? Aquí está. Es más, de 1 a 3 milímetros. Está bien, de 2 a 3 está bien para que vayan más o menos midiéndole el agua a los camotes. De 2 a 3 milímetros de profundidad, no toda la puntilla. Si ustedes meten toda la puntilla, ¿sí? Van a tener error. Y error en el sentido, principalmente cuando tienen soluciones que son muy densas. Las proteínas, las muestras que utilizan, por ejemplo, que tienen una concentración alta de bilirrubinas, hace que la muestra sanguínea, o en este caso el plasma o el suero, sea de densidad más alta. Entonces, cuando ustedes lo meten, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ahí lo metieron de más, ¿sí? Ahí es como medio centímetro de profundidad. Entonces, cuando hacen eso, la pared, vamos a pensar, la pared de la puntilla, vamos a pensar que no es el cono de la pipeta, sino esta es la puntilla, vamos a pensar. Entonces, cuando ustedes la meten así como está aquí en la fotografía, lo que van a hacer es de que la parte de afuera, sí, No se está viendo la presentación. a ver. ¿Ahí? ¿No la ven? No. No, es que se quedó como trabada la pantalla. Ahí. No, es que se ven como los archivos nada más. La carpeta en donde está la presentación. Ok. Déjame. A ver, déjenme lo hago nuevamente.
Ok. Ujú. Ahí sí lo ven, ¿no? Sí. 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 Ok. Entonces, cuando ustedes hacen el pipeteo, ya saben cómo funciona, saben el error
el modo adelante, pero hay aspectos técnicos, aspectos metodológicos donde ustedes pueden cometer el error, porque solamente pueden meter la puntilla de 1 a 3 milímetros de profundidad. No se vale hacer esto, ¿sí? Meter la puntilla hasta abajo, porque si la meten hasta abajo, entonces, y la solución es muy densa, donde lo están metiendo, entonces va a estar lleno de reactivo o lleno de muestra por la parte de fuera. Y si aparte no tienen la precaución de con una pipetita, con una gasita limpiar la puntilla, entonces lo que van a generar es cuando la vuelvan a meter al segundo tubo, van a poner el valor de ponderación más el reactivo que va por fuera de la puntilla. Y eso es un error técnico. Entonces, igual, si lo pegan a la pared del tubo, por tensión superficial, se va a agregar y va a subir el líquido que está, como se observa aquí. Vamos a pensar, aquí miren, este es el ejemplo, aquí. Si lo pegan a la pared, Por capilaridad, ¿no? por capilaridad o por tensión superficial, va a subir entre la pared y la puntilla. Entonces, lo que significa es que aquí va a ir llena la puntilla de reactivo o de muestra por fuera. Cuando ustedes la lleven a donde van a depositar esa muestra, van a depositar el valor de ponderación que va de aquí hasta acá, más lo que va afuera. Y eso se convierte en un error totalmente negativo, ¿sí? Un error muy, que va a tener impacto negativo en su medición, ¿sí? Miren, aquí está pegado, pero fíjense cómo se pegó a la puntilla a la pared y está desde aquí hasta acá, adherido por capilaridad, por tensión superficial. Entonces, si ustedes van y depositan la muestra que es de aquí a aquí, pues van a poner fácilmente el doble de muestra por un error técnico. Entonces es importante que se tiene que medir, miren, aquí está otro ejemplo, cómo está adherido la muestra o el reactivo hacia la pared de la puntilla. Otro punto importante es que cuando ustedes miden el volumen y es más notorio en los volúmenes grandes por efecto de gravedad, cuando miden medio mililitro o cuando miden 1 mililitro, pues verificar que no haya esto, ¿sí? Porque si la pipeta empieza a gotear, ¿qué significa? Que no está generando un buen vacío. Que no está generando un buen vacío, ¿sí? ¿Qué más? Que la puntilla no está bien puesta. Puede ser también, sí, que la puntilla no está bien adherida. ¿Qué otra cosa? Que no está calibrada la pipeta. No, fíjate que en esa parte sí no. El que esté calibrada o no esté calibrada no tiene que ver con que gotee o no. Tiene que ver más con que la puntilla no esté bien puesta, una, o que haya perdido hermeticidad, ¿sí? O bien que los empaques que contiene, porque es lo que hace que mida el volumen es el émbolo. Y ese émbolo es como el de una jeringa. Si ustedes miden un volumen con una jeringa que su émbolo ya perdió la hermeticidad, entonces va a dejar entrar aire y por lo tanto va a empezar a gotear. La pipeta es exactamente lo mismo porque es un sistema mecánico. Miren, debe quedar así. Ya que midieron su volumen, debe de quedar así. ¿Sí? Elementos comunes que van a tener las pipetas van a ser el mando del pipeteo, el botón, ¿sí? El expulsor, o sea, todo lo que tiene que ver. Este sería el mango, ¿sí? El mango, o bien en el caso de la pipeta, este sería, ¿no? El mando, que puede tener un expulsor, ¿sí? Este es un expulsor. Este hace, si se fijan, si aquí tuviera puntillas, lo que haría es que las bota, ¿sí? Las va a botar. Y en este caso igual, este es el botón expulsor. Expulsor de, porque miren cómo funciona. ¿Sí? Cómo se mueve este.
Entonces va a tener el botón de expulsor, va a tener el cuerpo, este es el cuerpo, ¿sí? El cuello expulsor de la puntilla, que viene siendo prácticamente este, aquí está, ¿sí? Este, ¿sí? Y el cuello expulsor de puntas, y el cono, este es el cono, bueno, aquí lo vamos a ver, este es el cono prácticamente, el cono para insertar las puntas, aquí. Aquí se inserta y con este otro cono lo vamos a eliminar. Entonces, aquí tendríamos, este es un ejemplo de más común, es muy parecida, de otra marca, pero es muy parecida. ¿Sí? Esta es la pipeta. Entonces, podemos hacer una serie de procedimientos estadísticos para determinar la precisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a contener por dentro? Que eso es una cuestión muy importante. Pues miren, va a contener un resorte, porque es el que este se regrese solito, ¿sí? El que este se regrese solito es porque tiene un resorte adentro. Y estos que se ven aquí muy lejanos, unos circulitos, son los empaques. Algunos les llaman los sorris, ¿sí? Son muy pequeñitos, ahorita lo vamos a ver más de cerca, miren. Aquí está el circulito. Ese es como el émbolo, el empaque del émbolo, ¿sí? Pero vean lo puerco que están, ¿sí? El cochambre. Cuando la pipeta viene nueva, si ustedes son observadores, trae unos paquetitos de este tipo. Estos paquetitos lo que traen es un gel antipolvo que funciona como lubricante, pero no acumula polvo. Si aquí, en esta parte, el gel, ¿sí? Antipolvo está negro, ¿qué sería la conclusión? Que ya es tiempo de darle mantenimiento. Que ya no solo agregó polvo, sino ya es cochambre, ya es desgaste del empaque, o sea, tiene añales que a eso no le dan mantenimiento. Y ese es precisamente el problema que existe en la facultad, porque hay una infinidad de pipetas que están ya casi inservibles porque nadie las usa y quienes las usan no saben cómo funciona o para qué funcionan. ¿Sí? Entonces vean cómo están todas sucias, cómo están los empaques por ahí. Este es un sobrecito que contiene el gel como lubricante y aquí tiene dos empaques para que se puedan cambiar y se pueda limpiar desde el émbolo hasta el resorte de tracción. Y miren, si se fijan ya que está limpio, está sucio y está limpio. ¿Qué será este alambre? ¿Alguien sabe cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a ese alambre? Se le llama mandril. Es un mandril como el animalito, ¿no? Es un mandril. Es un alambre delgado que se utiliza para destapar superficies muy pequeñas. Entonces, con ese mandril vamos a poder destapar el exceso de cochambre que se formó. Después de que le damos limpieza a la pipeta, vean cómo queda limpia totalmente. Y entonces, quizás lo único que necesita es mantenimiento, pero quizás en ocasiones de tan sucio que está, ya requiere el cambio de los empaques para que pueda seguir funcionando. Sí, miren. ¿Cómo vamos a hacerlo? La primera cosa que ustedes necesitan saber es que el otro instrumento importante es las balanzas. Las balanzas pueden ser granatarias porque miden volúmenes gruesos o pueden medir pueden medir volúmenes muy finos, como en el caso de la balanza analítica. La balanza analítica es un instrumento que nos va a servir para poder medir, para poder verificar que la pipeta está bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se le llama verificación del funcionamiento de la pipeta por el método gravimétrico. El método gravimétrico es que si hablamos un poquito de la densidad, ¿sí?
Miren, vamos a basarnos en esta fórmula, ¿sí? Para poder aplicarlo. La densidad, ¿sí? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Yo lo que quiero saber es el volumen. Entonces, en una balanza analítica no puedo tener el volumen, solamente puedo tener masa, puedo tener un peso. Entonces, yo quiero saber el volumen relacionado con la densidad y la masa. Ah, bueno, pues entonces el volumen sería igual a la densidad entre la masa. En este caso, la densidad del volumen que vamos a utilizar es agua destilada. El agua destilada sería igual, el volumen sería igual a 1, porque la densidad del agua es 1, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre la masa, que sería 1. Por ejemplo, si yo quiero medir 1 mililitro, pues sería igual a 1 gramo. ¿Sí están de acuerdo? 1 mililitro sería igual a 1 gramo. 100 microlitros, ¿a cuánto equivaldría? ¿En miligramos? A 100 miligramos. Igual, y así nos vamos, ¿no? 50 miligramos equivaldría a 50 microlitros. ¿Sí? ¿Cuántos microlitros va a tener el mililitro? 1000. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, son 1000. Son 1000. Entonces, en ocasiones las pipetas no alcanzan a tener un valor de ponderación de 1000, pero sí tienen un valor de 100. Entonces, lo que significa, tienen que leer el inserto, porque el fabricante les va a decir, el mililitro que puedo medir con esta pipeta va a ser de 1 en 10. Es decir, el mililitro va a ser dividido en 10 segmentos, y esos 10 segmentos, a su vez, en 10 rayitas. Por lo tanto, cada segmento van a ser 100 microlitros y las rayitas van a ser el valor correcto. Por ejemplo, si yo le pongo en un 1, estarían 100 microlitros. 100 microlitros con 10 rayitas, de tal forma que sería 100, 90, 80, 70, 60, 50, etcétera, los que quiera medir. Obviamente, yo no voy a medir un volumen pequeño con una pipeta grande. Es decir, yo no voy a medir 50 microlitros. Sí lo puedo hacer, pero no debo, porque mi error va a ser mayor. Entonces, yo no puedo medir 50 microlitros con una pipeta de 1000. ¿Con qué debería medir los 50 microlitros? De preferencia con unas 50 microlitros. De preferencia con una de 50, pero vamos a pensar que yo no tengo de 50. Tengo una de 10, tengo una de 20, tengo una de 100, una de 200. Con 5 de 10. El 100, ¿no? Con la de 100. Una de 100, ¿no? 100. Acuérdense. Si va a medir 50, con la de 10 no sería 5 veces 10, ¿Quién dijo eso? Gerardo. Es la- A ver, Gerardo. Si lo hace, ¿qué dijimos? Si un método tiene más pasos, ¿qué significa? Hay más error. Más Tiene más imprecisión. error. Entonces usted va a tener más error porque asegúreme que las 5 veces lo va a hacer excelente. Pues lo va a hacer bien y lo mejor que puede y sus intenciones. Pero como lo va a hacer 5 veces, la probabilidad que se equivoque es más alta a que si lo hace una sola vez. Ah, no, sí. Lo único que les voy a pedir es, lo único que les voy a sugerir es que siempre traten de medir con el volumen más cercano posible. ¿Sí? El volumen más cercano posible al valor de ponderación que ustedes quieren medir. Sí, yo, por ejemplo, si alguien me dijera, oye, es que necesitas medir 5 mililitros, pues ahí sí como que a producto de gallina, pues tengo que medir 5 veces 1 mililitro. Ah, pero resulta que, ¿sabe qué? Yo sí tengo una pipeta automática que mide 10 mililitros de un solo. Ah, pues entonces mídalo en un solo paso con 5 mililitros. Ah, perfecto. Ahí así lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
esta sería nuestra práctica. Verificación gravimétrica para la verificación de una pipeta automática. Paso número 1, pipetear una serie de 20 veces. Yo digo, a mí me pega la gana que voy a medir 50, porque sí, yo sí tengo una de 50, mire. Son 50 microlitros. Entonces voy a medir, mido en modo adelante o avance, mido 50 y lo pongo, 50 y lo pongo, 50 y lo pongo. En una pipeta, en una balanza analítica. Yo utilizo la balanza analítica y lo que voy a hacer es que aquí, obviamente, voy a poner una plaquita, un vidrio de reloj, o voy a poner algo que no pese mucho. Y entonces con mi pipeta voy a poner aquí, voy a poner los 50 microlitros. Pongo los 50 microlitros. ¿Y cuánto debe de aparecer aquí? En la lectura del aparato. 50 miligramos. Va a aparecer 0.050, que son 50 miligramos. Ok, le doy reset o le doy tare y automáticamente neutraliza ese valor y se va a hacer otra vez. Le vuelvo a poner los 50 microlitros y me debe o me debería de dar 50 otra vez y así sucesivamente. Entonces lo voy a hacer 20 veces, ¿sí? Y voy a ir anotando mis resultados del valor que la balanza me va a dar. Luego, perdón, luego tengo que medir la media de los valores, tengo que medir la desviación estándar y tengo que calcular el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación es menor del 2%, significa que la significa que la pipeta está funcionando correctamente. Si el coeficiente de variación es mayor de 2%, la pipeta o el operador funciona incorrectamente. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? La pipeta o bien el operador no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Aquí no es nada más la pipeta, porque si yo no he logrado entender qué modo voy a usar, si es el puntito, pues se me fue, o ya me toca dispensar el valor, pero como que se aflojó la puntilla y no me di cuenta y como que me quedó un remanente, pues no le hace, al otro se compensa y lo empiezo a hacer. Entonces puede ser que sea la pipeta, ciertamente, pero también puede ser que el valor, ¿sí? El operador no esté funcionando correctamente. Hay que investigar la causa. En un control de calidad no se buscan culpables, se buscan elementos para poder abatir el error. Si la pipeta tiene imprecisión, ¿qué sería imprecisión? ¿Con qué está relacionada la imprecisión? Con la precisión. ¿Con el coeficiente de variación? Con una mala calibración. ¿Y la mala calibración con qué otro? Un error sistemático. ¿Sería un error sistemático? No, es aleatorio, ¿no, profe? Porque va a dar valores distintos en cuanto a la medición. Exacto, Brandon. La imprecisión tiene que ver con con la falta de calibración, pudiera ser, la falta de mantenimiento. Pero estos me van a llevar a tener un error aleatorio. Es decir, me puede medir, por ejemplo, si fueran 50 miligramos, como yo lo dije, puede ser que me diga 50 miligramos serían 50 microlitros. Dice, la primera no, me dio, pero o sea, puro pelo, ¿no? Y luego dice, no, mide la segunda y te da 30. ¿Cómo? Pues no, que estaba bien. Y luego mide la segunda y le da 40. Y luego mide la tercera y le da 10. No, pues no, eso no sirve. Entonces la pipeta tiene imprecisión.
Y si tiene imprecisión, es decir, no tiene congruencia, porque si la pipeta dijera tengo 10, 9, 10, 11, 10, 10, 10, la pipeta tiene precisión. Que no mida el valor real, ese es otro cohete. Pero de que mide bien, mal, pero lo hace bien, con precisión, eso sí lo hace. Entonces, ¿qué es lo que requiere la pipeta? Calibración. Ahí sí requiere calibración, nada más. Entonces, si la pipeta tiene imprecisión, hay que repetir los pasos de verificación, es decir, del 1 hasta el 4. ¿Sí? Y si continúa la imprecisión, pues hay que calibrar. Y luego, si después de la calibración ya no funciona, pues despidan al analista, ¿no? Porque no sirve. ¿Sí me explico? O sea, no es así, ¿eh? No se crean. O sea, hay que encontrar la causa de la imprecisión. Si le doy mantenimiento, es decir, la limpio. ¿Perdón? Ya se va a acabar esta sesión. Otra vez. ¿Cómo crees? Ok. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Copien la pantalla y les voy a mandar una serie de datos, ¿sí? Para que ustedes calculen su valor les voy a mandar un problema por WhatsApp donde sería el equivalente a la práctica. Y les voy a describir el diagrama de flujo para que ustedes hagan su práctica. ¿Sale? Pero hasta aquí nos quedamos con la verificación gravimétrica y mañana vamos a ver la verificación colorimétrica y la verificación del espectrofotómetro. ¿Sale?